¿Listo? Muy bien. Pues, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien. Muy bien. Bien, también, gracias. Con calorcito porque pues el sol está fuerte, pero aquí estamos. Muy bien. Pues bueno, ahora yo les voy a compartir el tema del día de hoy. Vamos a trabajar un poquito de cómo ser un vínculo sano, pues para la recuperación de nuestro paciente, ¿va? Para la rehabilitación, la recuperación de nuestro familiar. Todos sabemos justamente que pues de cierta manera cuando empezamos a interactuar con una persona vamos formando un vínculo, vamos formando justamente un lazo que nos une como personas y justamente hay que entender que sea el vínculo que sea con cualquier persona, pues justamente hay un afecto. Es decir, siempre va a haber como sentimientos implícitos, siempre va a haber justamente un sentimiento que nos une, que nos entrelaza, que justamente nos va a unir, llamémosle un vínculo de repente con familia, llamémosle un vínculo de repente pues con amigos, con compañeros de trabajo, siempre va a haber algo que nos une de repente a las demás personas. Hay veces que estos vínculos pues pueden ser sanos, pueden ser justamente constructivos o pueden ser de repente destructivos. Pero regularmente pues tiende a un mismo vínculo ser un poquito de los dos, digo, ningún vínculo de repente, son muy pocos los que de repente tenemos como un vínculo 100% sano con una persona, pero también no siempre tenemos un vínculo 100% destructivo, casi siempre de repente pues está un poquito de los dos equilibrado. El chiste es justamente que a lo mejor sea un poquito más sano, constructivo, que destructivo o que insano. Entonces, pues bueno, ¿a qué quiero llegar en ese punto justamente del vínculo? Que justamente como personas, pues este mismo vínculo va a hacer que de repente podamos afectar a la persona ya sea de manera positiva, de manera constructiva, o afectar a la persona de manera destructiva, o a causarle de repente pues algún conflicto a la persona. Y tanto así también con nuestros pacientes, de repente, ok, la unión que tenemos con ellos de repente puede también causarnos problemas o puede afectarnos de manera positiva, dependiendo también pues cómo se esté llevando la interacción, la relación con la persona y también de esto, realmente de qué manera yo cimenté el vínculo, si es realmente como un vínculo a lo mejor codependiente, que de repente pues dependo mucho del bienestar de la otra persona, dependo mucho de repente de la aprobación de la otra persona, dependo mucho de repente que la otra persona esté bien para yo estar bien, o realmente es un vínculo sano en el cual realmente, ok, si la persona está mal o bien, pues yo me esfuerzo justamente de estar bien por mí mismo y para mí mismo y para poder acompañar a la persona. Entonces de eso vamos a hablar el día de ahora, justamente, ok, cómo construir un vínculo sano con la persona y construir un vínculo sano también conmigo mismo para yo poder ser apoyo en la rehabilitación de mi paciente, de mi familiar. ¿Qué es lo primero que tenemos que entender justamente pues para tener un vínculo sano, una relación sana con las personas? Comprender que obviamente si nosotros queremos que la otra persona cambie, pues la persona no lo va a hacer porque se lo pidamos nosotros o porque justamente le estemos dando amor o por más que nos esforcemos en de repente nosotros darle todo lo que nosotros creemos que necesita o lo que la persona supuestamente cree que necesita y nos lo pide, no porque se lo demos siempre todo, pues quiere decir que realmente la persona va a cambiar. ¿Qué hay que entender primero? Que ok, las personas cambiamos cuando surge una necesidad de cambio, cuando surge una necesidad de evolución, de realmente moverme, es cuando las personas realmente nos movemos, cuando realmente decimos, ok, ahorita estoy parado frente al sol, está el sol fuertísimo, ya siento que me está quemando, ya siento que realmente me está afectando estar enfrente del sol, la neta ya no aguanto estar enfrente del sol, ok, voy a cambiar, yo tomo la decisión de moverme. No porque a lo mejor yo esté enfrente del sol y los demás digan, ay, esa persona, ¿cómo se le ocurre estar enfrente del sol y hasta viene vestido de negro? No tiene calor, no se siente incómodo por estar en el sol, realmente no le cala el sol. Oye, ¿por qué estás en el sol? Pues muévete, que no tienes calor, porque estás ahí, ¿a poco no te estás quemando? Ve, hasta estás sude y sude, muévete ya cambia, ya muévete de ese lugar, ¿a poco estás tan a gusto estando ahí en el sol? ¿Y qué pasa? A lo mejor la otra persona pues ahí le da su gana de seguir ahí en el sol, la otra persona bien me puede estar chamuscando, pero no, yo quiero seguir aquí en el sol, yo quiero estar realmente en el sol,
pues sí, a lo mejor sí tengo calor, sí me está quemando, sí me está causando incomodidad, pero pues yo me aferro y quiero seguir aquí en el sol. ¿Y qué pasa? Pues ahí se va a quedar la persona hasta que la persona tenga esa necesidad justamente de moverse y de cambiar. Y así pasa también con una adicción. Si la persona realmente, por más que le digamos, es que ¿por qué sigues tomando? ¿Por qué sigues fumando? Ve todo lo que has perdido, ve todas las relaciones que de repente has perdido, ve que te está yendo mal en el trabajo, ve cómo nos tienes preocupados, ve que no podemos dormir, ve que vivimos angustiados, ve que te está pasando esto en tu vida, ve que ya enfermaste de los riñones, ve cómo te ves, ve que ya adelgazaste, ve que ya ni siquiera te estás cuidando, ni siquiera te metes a bañar, ve cómo tienes tu casa, ve cómo tienes tu cuarto. Y le podemos decir un montón de cosas para querer que la persona a lo mejor tome conciencia, y a lo mejor la persona sí nos escucha y a lo mejor dice, bueno, pues sí es cierto, sí está esto desordenado. O puede ser que se comporte de manera defensiva y diga, ay, no es cierto, puros inventos tuyos, puros cuentos tuyos, yo no me siento mal, yo no he adelgazado, yo me veo bien, y empiece a justificarse y a justificarse y a justificarse. Y muchas veces, por más que se lo digamos, si la persona realmente no toma conciencia y no genera esa necesidad de cambio, pues obviamente la persona no va a cambiar. ¿Qué tenemos que hacer justamente? Ok, ver realmente de qué manera me está afectando a mí y cómo también yo empezar a hacer que no me afecte tanto a mí el hecho de que la persona pues siga aferrada a la adicción. Comprender también que ok, tal vez en este momento no tenga esa necesidad de cambio, y qué tengo que hacer, simplemente a lo mejor acompañarlo y ver realmente ok, ¿por qué se va al consumo? Ver el trasfondo que hay, porque pues por algo está ahí en el consumo, por algo la persona que está ahí enfrente del sol quemándose, está ahí quemándose enfrente del sol. A lo mejor, no sé, ahorita en este momento él siente placer estar enfrente del sol. A lo mejor justamente, ok, tiene esa necesidad o cree que tiene la necesidad aparentemente de estar enfrente del sol. Es decir, justamente, ok, ¿qué emociones y qué sentimientos a lo mejor hay detrás del consumo de la persona? Empezar a preocuparnos, ok, por qué siente realmente la persona al consumir, qué siente realmente la persona o qué emociones está pasando en su vida, qué situaciones están pasando en su vida, que a lo mejor su refugio es el consumo. No decirle tanto como de que cambia, muévete, ve esos problemas que estás teniendo. No, porque de cierta manera a lo mejor él no quiere en ese momento cambiar, o realmente él ni siquiera cree tener la necesidad de cambio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Va, ok, dime cómo te sientes realmente, platícame, y no enjuiciar de repente a la persona de, es que yo no creo que realmente eso te esté afectando, es que yo no creo que realmente sea por eso que consumes. Va, ok, si él nos dice que consume a lo mejor por alguna tristeza, alguna pérdida, tomarlo como la verdad, porque justamente es lo que nos está refiriendo, tomar justamente a lo mejor ese sentimiento y tratar de empatizar con la persona y acompañar en esa parte emocional. Mínimo, a lo mejor la persona nos va a tener un poquito de confianza. Eso no va a ser claramente que a lo mejor la persona logre dejar totalmente el consumo de la noche a la mañana, pero mínimo ya nos estamos vinculando con la persona para que la persona nos tenga un poquito de confianza, y mínimo suelte un poquito de las emociones que lo están llevando justamente a consumir. ¿Qué tenemos que hacer justamente también como familia? Empezar a diferenciar esa parte de las promesas y las acciones. Muchas veces una persona que a lo mejor está en un consumo, o personas que de repente tenemos acciones destructivas hacia las demás personas o hacia nosotros mismos, muchas veces podemos estar prometiendo y prometiendo y prometiendo y decir que ya vamos a cambiar, que ya nos arrepentimos, que ahora sí ya somos conscientes de lo que estamos haciendo, que ahora sí realmente le vamos a echar ganas. Y puede ser muchas veces que de repente, ok, como vemos pequeños cambios o realmente nos endulza tanto el oído y lo vemos con tanta seguridad de que sí va a cambiar, ¿qué pasa? De repente vamos brindando como que la confianza de una manera muy fácil, vamos apoyando, vamos ayudando, lo que de repente nos dice que requiere la persona para cambiar, pues se lo vamos dando, porque vamos confiando justamente en la persona, le entregamos a veces la confianza sin ver justamente acciones. Entonces justamente es cambiar, ok, esas promesas por acciones. La persona me puede prometer, me puede jurar, me puede decir que ahora sí lo jura por la Virgencita, por la abuelita, por tal persona, por el amor que nos tiene. Nos puede prometer mucho, pero justamente la confianza no la tenemos que entregar luego.
justamente lo que la persona nos dice que requiere a lo mejor para dejar la sustancia, no lo tenemos que dar luego. Tenemos que llevarlo justamente a que la persona cree sus propias herramientas. Va, ok, tú dices que a lo mejor ya lo quieres dejar, ahora sí me prometes, pero me dices que tú para dejarlo ocupas que yo te dé dinero, pues realmente no creo que sea lo que tú requieres y lo que ocupas. Me dices que tú ocupas justamente que yo te lleve a tal lugar para que a lo mejor tú tengas tu casa propia, pues realmente a lo mejor eso no es lo que ocupas. Ser realmente consciente que, ok, él tiene que buscar justamente sus propios medios. ¿Para qué? Para que a lo mejor si ahora sí dice que lo va a dejar, pues ok, tú construye también tus propias cosas, tus propias herramientas para que justamente lo dejes. Y empezar a brindar la confianza en cuanto veamos justamente acciones, cuando veamos justamente acciones de responsabilidad, de un cambio justamente en conductas, ok, en ese momento podemos empezar poco a poco a soltar y a brindar también confianza. No hay que dejarnos justamente guiar de repente por las promesas y por el amor que le tenemos a la familia o a la persona, sino justamente, ok, la confianza la vamos dando y la vamos depositando conforme vayamos viendo cambios reales y acciones reales en concreto. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Muy bien. Pues bueno, hablando justamente de esto de las promesas, ¿a qué tanto de repente ustedes sí se dejaron guiar por esas promesas? ¿Qué tanto de repente brindaron la confianza por promesas y no tanto por acciones? No sé quién quiera compartir un poquito de su experiencia. Pues en mi experiencia sí, con las ganas con las ganas de creerle, de que sea cierto, pues le brindaba toda la confianza en decir, sí es cierto, sí lo está haciendo, sí lo va a hacer, sí lo está haciendo, aunque no me lo demostrara, pero simplemente con que prometiera o dijera que sí, creerle, que es justamente lo que no debemos hacer. ¿Alguien más? Muy bien, pues bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Es justamente empezar a trabajar en dejarnos de las expectativas y centrarnos justamente en la realidad de las cosas. Y aquí les puse algunos ejemplos. Parte de las expectativas, pues, ¿qué es? De repente el querer que realmente la persona pues cambie rápido. Realmente yo creo que todos esperamos de que, ok, pues que la persona ya me dijo que va a cambiar y de repente yo quiero que los cambios sean inmediatos y muchas veces de repente yo veo que, caray, pues de la noche a la mañana como que veo que sí me demuestra que cambió totalmente y de repente pues le creo, veo el cambio de la noche a la mañana porque puede ser que sí lo haya hecho y de repente creo que justamente este cambio va a ser perdurable y va a ser para siempre, pero realmente solamente es una expectativa, solamente es como un disfraz, una máscara que justamente a lo mejor la persona está haciendo. ¿Para qué? Para que justamente, ok, si yo ya veo que realmente por medio de la manipulación y el chantaje, yo veo que mi familia ya no me cree y lo único que me queda es hacer cambios reales, ¿qué pasa? A lo mejor me mantengo con cambios un día, 2 días y ya cuando veo que mi familia me da la confianza totalmente, ahí nos regresamos de nuevo, retomamos como que nuestras mismas conductas y nuestras viejas conductas. Porque muchas veces solamente es como una máscara que ellos quieren presentarnos. Los cambios rápidos realmente no son cambios reales, los cambios requieren tiempo. Es por eso que justamente del otro lado, en la realidad, pues es la parte de los cambios graduales. Realmente que una persona de repente que era totalmente enojona, iracunda y se ponía a patalear, a gritar, a hacer un desastre cuando le marcábamos límites, que de repente cambia de la noche a la mañana, pues está como medio sospechoso. ¿Qué pasa? Realmente la persona no es un cambio totalmente real, no es un cambio justamente estructurado. Puede ser que la persona solamente esté utilizando una máscara y quiera disfrazar justamente sus buenas actitudes como un verdadero cambio, cuando realmente puede ser que no sea un verdadero cambio. Los cambios requieren tiempo, requieren realmente evolución, requiere justamente darme cuenta, ok, ¿por qué actuaba de esa manera? ¿Qué pasaba conmigo? ¿Qué pasa cuando de repente me vuelvo a enfrentar a las mismas situaciones? ¿Por qué reacciono de la manera que reacciono? Realmente un cambio es muy lento, muy gradual. Un cambio real
es muy lento, es un proceso justamente que te va a llevar meses para construir realmente un cambio sólido, es un cambio que justamente te va a tomar varios tiempo. ¿Para qué? Para que realmente ese cambio pues sea un cambio realmente real y un cambio estable. Los cambios rápidos muy pocas veces son reales, realmente muy pocas veces lo hacen por convicción. Los cambios rápidos realmente solamente es un cambio por conveniencia. Ok, yo le pido a mi papá que me dé permiso de llegar a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada, y a lo mejor me piden, no sé, que mínimo esos 3 días o mínimo de aquí a que yo quiero ese permiso, llegue temprano y a lo mejor ayude en ciertas cosas del hogar. Puede ser que a lo mejor la persona siempre me decía que no me quería ayudar a barrer la cocina y de repente, ok, como le dije que esa era la condición, me dice que sí, lo acepta totalmente y a lo mejor lo hace. ¿Pero qué? Lo hace justamente porque va a haber una conveniencia. Los cambios rápidos también muchas veces son por conveniencia y no tanto por convicción. No es tanto porque la persona diga, ok, voy a cambiar porque realmente quiero el cambio, sino que, ok, voy a cambiar para ver realmente qué obtengo, para ver realmente qué me dan las demás personas. Voy a cambiar para pedirles esto y esto y esto, y ya cuando me lo den, ¿qué va a pasar? Pues vuelvo a mis viejos hábitos, a mi viejo molde, porque el cambio a lo mejor justamente fue por conveniencia y no tanto por una convicción, no tanto porque sea real el cambio. Entonces, ok, ¿cómo podemos ayudar de repente pues aquí en el proceso a ellos? Darles su tiempo, darles realmente su tiempo, y no digo el tiempo de estancia aquí, no, a eso no me refiero, sino justamente a la mejor a no presionar tanto por el hecho de que, ok, es que yo quiero saber realmente mi hijo por qué consumía, yo quiero que me tenga la confianza totalmente, yo quiero que a la mejor en estos 4 meses que apenas lleva, yo ya quiero que me tenga toda la confianza, que me diga todos sus problemas, que me diga realmente por qué consumía, que me cuente realmente toda su historia de vida, cuando no, cuando realmente también es un cambio que va a ser gradual, poco a poco a lo mejor me irá teniendo un poquito de confianza para soltarme esos problemas. Puede ser que lo haga, puede ser que no, pero justamente yo también no me tengo que sentir como que mal con eso, si mi hijo no me brinda totalmente la confianza, o si mi pareja, o si tal persona que esté aquí internada no me brinda totalmente la confianza. Hay que darle chance, hay que darle tiempo, que sea gradual realmente su cambio. No decir, apenas lleva 2 meses y ya lo veo totalmente cambiado, pues a lo mejor realmente no es que esté totalmente cambiado, a lo mejor solamente es una máscara que está fingiendo la persona, pues ¿para qué? Para brindar confianza. Y sí, ha pasado muchas veces que de repente llevan 2 meses, 3 meses y la familia dice, no, pues ya me lo voy a llevar, ya lo veo súper cambiado, ya lo veo súper bien, ya lo veo estable, ya lo veo con metas, con objetivos, con un pensamiento bien centrado. Pues no, a la mejor. Ajá, justamente a veces nos dicen lo que queremos escuchar. Entonces hay que entender esto, que de repente los cambios van a ser muy lentos, van a ser graduales, va a ser poco a poco. ¿Por qué? Todo a su tiempo. Ajá, todo a su tiempo, porque justamente es, ok, de las conductas que yo tenía, que aprendí, que a lo mejor me funcionaban aparentemente, o yo creí que me funcionaban, o las conductas que yo decidí tener, son conductas que yo aprendí, las amoldé a mi vida y ya las tengo realmente bien establecidas en mi personalidad. Y es una constante y es una costumbre en mí actuar y ser de esa forma. Entonces aquí en este proceso es aprender por qué justamente yo las empecé a tener, aprender por qué me intoleraba, no sé, que mamá de repente no me platicara esto, qué eran las cosas que me molestaban de los demás, de qué manera reaccionaba. Yo mismo aprender por qué aprendí a actuar de esa manera, por qué desarrollé esas conductas. Ok, una vez que ya aprendí, una vez que justamente yo ya encuentro la lógica del por qué realmente las aprendí, una vez que yo ya realmente soy consciente de cuáles eran mis ganancias secundarias a través de estas conductas, ok, ahora que toca, desaprenderlas, empezar a desaprender esas conductas y el siguiente paso es, ok, aprender nuevas conductas y para este paso va a ser justamente también tardado, ¿por qué? Porque justamente si supongamos que las conductas son como periférico y de repente los libramientos o las callecitas por donde circulan los carros, ok, esta conducta a lo mejor, esta conducta negativa, empezó a lo mejor, un día la tuve, voy a lo mejor por este caminito, es un caminito pequeño, es un caminito nuevo que no he recorrido. ¿Y qué pasa? Empiezo a recorrerlo y a lo mejor se me hace costumbre. ¿Y qué pasa? Justamente este caminito se va haciendo más grande, ya no solamente es una brecha, ya no es una vereda, ya a lo mejor es un camino de 2 carriles.
Lo empiezo a repetir, empiezo justamente a ver que hay ganancias secundarias, me empieza a convenir irme por aquí, actuar de esta forma. ¿Qué pasa? Lo voy haciendo más grande. Me acostumbro, veo estas ganancias secundarias, lo empiezo a reforzar, empiezo justamente a tener un patrón de conducta, y es un patrón de conducta que ya he tenido durante 10 años, 15, 20 años, pues ya se vuelve periférico, ya es un camino justamente que para mí ya es costumbre de andar por aquí. ¿Y qué pasa? De repente me dicen, es que este camino pues está trayendo esas consecuencias, mejor vete por aquí. ¿Y qué digo? No, ese camino está bien difícil de cruzar, es una veredita, por ahí no va, por ahí yo no quepo, por ahí no es chido andar, porque pues es una veredita, me va a costar trabajo, no es tan fácil como irme por este periférico que yo lo tengo bien adaptado a mi personalidad. Pues no, la neta como que no. ¿Y qué pasa? A lo mejor puede ser que en algún día llegue él a desaprender esa conducta, que quiera justamente desaprender esa conducta y diga, bueno, sí es cierto, me conviene irme por acá. Ahora sí quiero irme por este camino. Va a ser difícil, yo lo sé, pero sí me quiero ir. Y a lo mejor se empieza a ir por esta vereda, pero esta es la que ya es periférico y va a llegar un punto en el que le va a dar realmente ahora sí que de repente como que las ganas de irse por el camino fácil, y puede ser que de repente la persona entre en este conflicto de, ok, me voy por el camino nuevo, que supuestamente es más sano, que a lo mejor lo he recorrido pocas veces y que a lo mejor sí he visto consecuencias buenas, consecuencias positivas, pero pues este camino es periférico y está más grande y también tiene ganancias secundarias. Entonces justamente ellos tienen que tomar esa decisión de, ok, me voy por el camino fácil que ya tengo bien adaptado a mi personalidad, o me voy por este camino nuevo. Y eso es parte justamente de desaprender estos viejos hábitos, viejos caminos, viejos moldes, y reaprender y empezar a construir este nuevo camino, y que en un futuro, a lo mejor este nuevo camino, que al principio es difícil de transitar, pues se vuelve este periférico en un futuro. Entonces por eso los procesos de repente con ellos pues son procesos largos. También por eso de repente cuando salen de aquí pues es necesario que de repente vayan en mantenimiento, que sigan realmente sus constantes terapias, porque muchas veces de repente va a surgir esto. Este camino era más fácil, apenas estoy adaptándome a este camino, y muchas veces también por eso son las recaídas, porque de repente ellos vuelven otra vez a sus viejos hábitos y sus viejos moldes. Y en ese proceso justamente es el hecho de ver, ok, puede ser que tenga recaídas en conductas, y comprender que tarde que temprano a lo mejor sus conductas puede ser que se repitan, puede ser que realmente vuelvan a viejos hábitos, puede ser que justamente vuelvan a tener conductas de repente destructivas, pero entender que es parte también del proceso y no frustrarnos y no culparnos y no echarnos de repente nosotros la culpa. Y más que nada saber realmente cómo dialogar con ellos cuando esto pase, checar realmente de qué manera nos estamos comunicando. De repente lo ataco cuando vuelve a tener errores, o trato de entender por qué fue el error, de comprender por qué tuvo este pequeño error, de entender por qué tuvo esta pequeña recaída en conductas, de acompañarlo en esa recaída, ponerle límites y hacer algo en conjunto. O nos atacamos unos a otros, porque si nos atacamos unos a otros, si de repente tiene un pequeño error y de repente pues yo empiezo justamente a enjuiciarlo, a atacarlo, ¿qué va a pasar? Se va a comportar a la defensiva y me va a atacar a mí y no vamos a llegar a ningún acuerdo. Entonces, ok, cuando tenga un pequeño error en sus conductas, pues por aquí o por acá. Gracias. Lo que les decía, cuando tenga como un pequeño error en sus conductas, pues justamente, ok, ¿sabes qué? A mí no me gusta a lo mejor que actúes de esta forma, acuérdate que a los problemas que llegamos, ¿sabes qué? Hay que hacer algo diferente, dime realmente, ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿Fue algo que yo hice? ¿Fue algo que otra persona te hizo? ¿Fue algo que está pasando a lo mejor en tu trabajo? ¿De qué manera te puedo acompañar? ¿De qué manera te puedo ayudar? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer tú? Y llegar como a acuerdos, comprendernos justamente, y también que ellos también vayan comprendiendo que de repente también en nosotros va a haber pequeñas recaídas y va a haber justamente de repente como que viejos hábitos que ya tenemos bien aprendidos van a volver a estar, y también es parte de nosotros volver a desaprender eso. Ok, a lo mejor yo siempre que tenía un error, mi hijo, mi pareja, pues siempre se lo recalcaba, pero se lo recalcaba justamente con gritos, de una manera a lo mejor agresiva, porque a lo mejor por las buenas pues no me entendía, y aprendí que por las malas, o yo quería que por las malas sí me entendiera, pero por las malas no nos va a llevar a ningún lado. Entonces también yo empezar a reaprender
de qué manera comunicarme con la persona. Otro punto, la parte de que, que la persona vuelve a ser el de antes. Hay que entender que no es bueno que la persona vuelva a ser quien era antes, porque justamente es lo que le llevó a tener una adicción. El hecho de decir, es que yo quiero que la persona sea exactamente como era antes de sus adicciones, pues no es lo más correcto, porque justamente quien era antes poco a poco lo llevó a ser quien fue la persona en una adicción. Entonces no es lo más conveniente. Lo más conveniente es, aceptar la nueva persona que va a ser. Aceptar justamente que, la persona que era antes, pues a lo mejor ya no va a volver a ser. Puede ser que rescatemos cosas positivas, cosas constructivas de la persona, puede ser que se rescaten esas cosas sanas, pero que sea totalmente como era antes, pues es imposible. Todas las personas estamos en constante cambio, todas las personas cambiamos para bien o para mal, mucho mejor si cambiamos para bien, pero hay que entender que justamente todas las personas cambiamos. Entonces, que mi hijo me pida que yo sea la de antes, hacerle entender que no voy a poder ser la de que era antes. Pero también hay que entender que mi hijo, mi pareja, mi papá, no va a ser la persona que era antes. ¿Por qué? Porque no nos conviene a ninguno de los dos ser igual y exactamente como era antes. Hay que entender que justamente, si yo lo llevé a un proceso de rehabilitación para que cambiara, yo no voy a esperar a lo mejor a la persona que mi hijo era a los 15 años, a los 17, a los 20 años, a semanas antes de que cayera en una adicción. No hay que esperar eso. Hay que esperar justamente que va a ser una versión totalmente distinta a las versiones que ha tenido en el pasado. Va a ser una versión totalmente diferente a la que era en el pasado. Pero justamente entender, con esta nueva versión, ¿cómo me voy a llevar? ¿De qué manera vamos a interactuar? Y también yo construir mi nueva versión, porque yo no puedo ser ni la versión que era cuando estaba en el consumo mi hijo, pero tampoco voy a ser, ni puedo ser la versión que era antes de que estuviera en el consumo. Entender que yo también ocupo resignificarme, ocupo justamente reconstruirme y ser una nueva versión que nos ayude justamente a adaptarnos y a convivir de manera sana a ambos. Pues la de los errores ya se las expliqué y que justamente, entender que puede ser y que es posible que en un futuro pues haya pequeños errores. El chiste es, generar como acuerdos para ver de qué manera vamos a solucionar a lo mejor el conflicto, si se trata de un conflicto pues de ambos, y si se trata de un conflicto que a lo mejor fue ocasionado por terceros, pues sí, simplemente estar a lo mejor como empáticos con ellos para que la persona hable con nosotros realmente de cómo se siente. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? Muy bien. El otro punto es checar muy bien de qué manera nos estamos comunicando, cómo creo justamente acuerdos con la persona y pues justamente, cuál es el mensaje que estoy dando a las demás personas, a mi hijo, al resto de mi familia. Cuando hablamos de comunicación, no solamente comunicación es el diálogo verbal. En la comunicación también la manera de nuestros comportamientos, las acciones, los silencios, el silencio otorga, el silencio a veces habla más que 1000 palabras. Todas esas cosas también comunican, esas pequeñas cosas también son importantes. La comunicación realmente es algo muy, muy, muy amplio, que de repente creemos que la comunicación solamente es a través de palabras, cuando realmente no. Todo, gestos, acciones, las cosas no verbales también comunican mucho. Entonces hay que ver, qué mensaje estoy dando y realmente cómo me estoy comunicando. Una comunicación justamente que puede ser efectiva, realmente es un 80% escucho y un 20% hablo. Un 80% realmente profundizo en qué es lo que entendí realmente de lo que me dijo el otro, qué es lo que yo estoy entendiendo con los comportamientos de la otra persona, qué es lo que yo estoy entendiendo realmente con sus acciones, y un 20% es lo que nos dice la persona. Por ejemplo, de repente en pareja podemos tener una relación que aparentemente decimos que es funcional porque la persona nos dice que nos quiere, porque la persona nos dice un montón de cosas bonitas y de repente pues nosotros ¿qué hacemos? Es que me dice que sí me quiere, pues a lo mejor sí es cierto, no creo que me esté mintiendo, me dice un montón de cosas bonitas que yo empiezo a creérmelas y empiezo a creer que a lo mejor la relación es una relación bonita, pero a lo mejor con sus acciones pues me dice totalmente otra cosa. Y si de repente yo a la comunicación
le doy un mayor porcentaje a lo que expresamos verbalmente, ¿qué va a pasar? Que en mi cabeza se va a idealizar y va a pensar que realmente la persona sí me quiere y que quiere algo serio, cuando realmente con sus acciones me dice otra cosa totalmente distinta. Entonces en la comunicación también es ver, ok, qué es lo que me dice verbalmente la persona y qué es lo que me está diciendo realmente con sus acciones. Lo que les decía de la confianza. En la confianza, ok, me puede prometer un montón de cosas y verbalmente me puede decir un montón de cosas, verbalmente hasta puede decirme que sí, que realmente se arrepintió, que ya entendió, que ya tomó conciencia, y verbalmente me puede decir un montón de cosas, pero a lo mejor con sus acciones no coincide, no me suena coherente. Entonces, ok, aquí justamente hay un fallo en la comunicación de la otra persona. Con sus acciones no me está comunicando lo que me dice con sus palabras. Ok, entonces tengo que tener así como mis foquitos rojos y decir, no me estás comunicando, no me coincide, realmente no es real lo que a lo mejor me estás tratando de dar a entender. Y justamente también nosotros como personas empezar a comunicarnos realmente con los demás, que nuestras acciones realmente sean congruentes con nuestras palabras. Yo te puse este límite, yo te dije que estas iban a ser las consecuencias, cumplir las consecuencias, porque si de repente yo le digo a la persona, ¿sabes qué? Ya no te voy a estar rescatando, ya no te voy a solucionar la vida, ya tú solito tienes que hacer tus cosas, tú solito tienes que realmente cumplir tus metas, tú solito tienes que salir adelante, tú solito te vas a rascar con tus propias uñas, ya no voy a rescatarte de los conflictos que tengas, de los problemas. Y si de repente la persona, no sé, se roba algo en alguna tienda y de repente se lo vaya a llevar la patrulla y yo ahí estoy sacándolo luego y diciendo, no, por favor, no se lo lleven, y rescatándolo, ¿qué va a pasar? No estoy siendo congruente justamente con mis acciones. Si de repente la primera que me dice, es que tengo un problema con mi esposa porque me está pidiendo más dinero, préstame tanto, y de repente yo cedo y se lo doy, ¿qué va a pasar? Pues realmente no estoy siendo congruente con lo que yo le había dicho. Entonces mi comunicación tampoco está tan congruente. Mi comunicación realmente no es una comunicación que nos vaya a funcionar, porque con palabras le digo que va a haber ciertas acciones que van a cambiar, pero con mis acciones no le demuestro eso, ¿qué va a pasar? Pues no es cierto, entonces que realmente va a haber esas consecuencias. Realmente no me están cumpliendo lo que me dicen que va a haber de consecuencias. ¿Y qué va a pasar? Para mí se me va a hacer fácil, pues cometer los mismos errores, porque tanto me creen a lo mejor mis chantajes, mis mentiras, y tanto a lo mejor me siguen echando mentiras y justamente no hay como una congruencia en las conductas de mi familia con sus palabras que me dicen. ¿Qué pasa? Pues yo también empiezo a replicar lo mismo que mi familia ha hecho. ¿Y qué pasa? Nos estamos retroalimentando. De repente yo veo que mi hijo realmente no hace lo que dice que va a hacer y de repente yo tampoco no hago con él lo que yo digo que le voy a hacer. Simplemente nos estamos retroalimentando de una manera negativa y nuestra comunicación pues realmente es una buena comunicación. Nomás nos estamos fallando unos a otros. Entonces pues por ahí no les vamos a construir realmente pues nada sano, ni de aquí para allá ni de allá para acá. También hay que checar muy bien, ok, el mensaje que yo estoy dando. Si de repente cuando hay un error, cuando realmente la persona me hizo algún daño o yo lo sentí como un daño, luego me voy de repente como a atacar o a generalizar, el decir, es que siempre me haces daño, es que siempre te comportas de esta manera, es que siempre esto, es que ya estoy cansado, es que ya estoy cansada, es que me tienes harto, y empezamos de repente como a atacar a la persona. Lo que les decía, ¿qué va a pasar? La persona se va a comportar a la defensiva y la persona obviamente también se va a cerrar como al diálogo. Cuando de repente nos atacan, ¿qué pasa? Pues nos cerramos al diálogo. Cuando realmente nos dicen, ¿sabes qué? Ok, ir al tal día, hiciste esto, no me gusta que hagas eso, ¿por qué? Porque me hace sentir de esta manera. Si empezamos a demostrar de repente, ok, también cómo nos hace sentir la otra persona, a decirle realmente con palabras, a abrirnos con la otra persona, el cómo nos sentimos cuando la persona se comporta de tal manera, pues podemos justamente no atacar a la persona. ¿Sabes qué? No te estoy atacando, simplemente te estoy diciendo qué es lo que no me gusta y cómo me siento cuando pasa eso, el por qué no me gusta, te estoy dando realmente la razón del por qué no me gusta esta conducta tuya. Y, ok, lo único que te pido es que me expliques realmente a lo mejor por qué actúas así, si realmente actúas en defensa, por algo que yo hago,
o simplemente lo hace sin pensarlo, o realmente no tiene que ver ese tema conmigo, porque también muchas veces hay veces que no buscamos quién me la hizo, sino quién me la paga, y muchas veces también ellos lo hacen. Muchas veces de repente actúo con mamá de esta manera y a veces mamá ni siquiera tiene la culpa, a veces mamá ni siquiera me hizo algo, simplemente me descargué con mamá. Entonces, ok, explícame realmente quién te hizo enojar. Yo considero que a lo mejor yo no te hice enojar, yo considero que no, pero realmente explícame quién te hizo enojar, y si fui yo, pues dímelo y sé abierto conmigo y vamos viendo a lo mejor qué resolvemos y qué hacemos. En una comunicación no siempre hay que buscar un culpable, realmente hay que entender que ninguna de las dos personas somos culpables totalmente. Realmente en una relación siempre somos corresponsables, siempre nos retroalimentamos. Yo hago algo que creo que a lo mejor no le va a afectar a una persona, pero resulta al final de cuentas que sí. Entonces es responsabilidad de la otra persona decirme realmente de qué manera le afectó y cómo le afectó y qué es lo que quiere hacer en la relación. Entonces, en una relación lo que les digo es, siempre somos corresponsables, tanto justamente de aquí para allá como de allá para acá, ambos ponemos nuestros 50 y 50 en la relación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Trabajar en nuestros 50, trabajar justamente en cómo está mi 50% que yo estoy dando, en la comunicación que yo doy, y dejar que la otra persona trabaje en su 50%. La reconstrucción de los pilares de la confianza. En una relación, pues justamente, como les decía, no podemos como que entregar la confianza al 100%. En una relación justamente, ok, ¿han jugado Jenga? ¿O conocen el juego de Jenga? Ok, hay que darle a entender a las personas que justamente la confianza va a ser como este juego. La confianza y el vínculo que tenemos entre las personas es como este juego de Jenga. Yo voy sacando una piececita, voy teniendo un error, cometo alguna falta, incumplo alguna regla. ¿Qué va a pasar? Pues voy a sacar una pieza. A lo mejor yo también como mamá, como papá, no he cumplido las consecuencias, de repente suelo ceder, de repente me suelo enganchar, de repente a veces tampoco no le brindo la confianza. ¿Qué pasa? Pues yo también saco como una piececita, y en la relación vamos sacando piececitas, vamos perdiendo la confianza unos a otros. ¿Qué pasa? A veces puede ser que sí, puede ser que a lo mejor él haya sacado 5 piezas y a lo mejor yo solamente he sacado 2, puede ser que sí, pero justamente la confianza la vamos a volver a recuperar entre ambos. Es por eso que de repente también muchas veces ellos no nos confían las cosas al 100% luego. ¿Por qué? Porque a lo mejor también hemos cometido pequeños errores, hemos cometido también pequeñas cosas que a lo mejor sin darme cuenta los hice, a lo mejor realmente sin que fuera mi intención las realicé, a lo mejor por darle de más, por darle de menos, por prestarle más atención, por prestarle atención cuando a lo mejor no era necesario, por consentirle, por no consentirle. A lo mejor he cometido también pequeños errores, pero justamente, ok, vamos nosotros creando la torre otra vez, vamos estabilizándola, vamos poniendo otra vez las piezas. ¿Qué va a pasar? A lo mejor en algún punto logramos tener la torre sólida, pero a lo mejor también puede ser que tengamos la torre tambaleándose. Entonces, ok, hay que reconocer qué piezas has sacado tú en la confianza, qué piezas he sacado yo para perder esta confianza, para que la torre se desestabilice. Y hay que ver, ok, ¿qué tienes que hacer tú y qué tengo que hacer yo? Y hacerme cargo de lo que yo tengo que hacer. Que la otra persona también se haga cargo de lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque realmente yo tampoco no puedo hacerme responsable del 100% de la relación, cuando, como les digo, el otro 50% le corresponde a la otra persona. Y pues bueno, por último, pues la última frase es: no podemos salvar a nadie si no, solamente podemos acompañarlos. Realmente pues no podemos salvar a ninguna persona por más que queramos, por más que realmente nos esforcemos, por más que realmente de repente nosotros digamos, es que yo cambié realmente para salvar la relación, yo cambié realmente todo esto para salvar a la persona. Pues no, si vamos a cambiar como familias algún aspecto que nosotros reconocemos que a lo mejor está fallando, que realmente está mal, hay que hacerlo por nosotros para podernos llevar bien con el resto de la familia, no solamente porque, como me pidió que cambiara esto y esto y esto y esto, pues lo voy a hacer para a lo mejor tener una buena relación y para salvarlo y para que no vuelva a las adicciones y para poder rescatarlo. Pues no hay que hacerlo solamente porque nos lo pide y porque la persona dice que es lo que tenemos que hacer y porque la persona dice que es lo que necesita para que realmente pueda salir de las adicciones. No, hay que hacerlo si realmente yo considero que es real.
Si me dice, ¿sabes qué? Es que pues tú eres muy enojona o eres muy permisiva, va. Empiezo a razonar, empiezo a cuestionarme, ok, ¿de qué manera sí lo he sido? ¿Qué veces a lo mejor sí lo he sido? ¿Me conviene cambiarlo? A lo mejor sí me conviene cambiarlo, pero no lo voy a hacer por él, lo voy a hacer porque me conviene para mí, no solamente para llevarme bien con él, sino a lo mejor para llevarme bien con el resto de mi familia, con el resto de las personas que viven conmigo y para yo justamente tener una vida mejor para mí mismo o para mí misma. No hacerlo porque la otra persona no lo pide, porque puede ser que al final de cuentas cambiemos nosotros y la persona no cambia y de repente le reprochemos, es que tú me dijiste que cambiara esto y esto y esto y esto y esto y esto y yo lo hice por ti, me sacrifiqué por ti y hice todos esos cambios por ti. Pues no, de nada nos va a servir, mejor hay que cambiar por nosotros. Si la persona nos dice que cambiemos ciertas cosas, hay que razonarlo. Sí lo voy a cambiar, no lo voy a cambiar, me conviene cambiarlo, no me conviene cambiarlo. ¿Es algo que realmente yo creo que no debería de cambiar o es algo que a lo mejor yo siento que sí voy a cambiar? Hacerlo, pero no porque me lo pidió, sino hacerlo porque realmente yo sé que es algo que me va a tener consecuencias positivas y que justamente me va a llevar a tener una buena relación con el resto de mi familia y conmigo mismo. Como les decía, justamente no hacer que las personas cambien porque se lo pidamos, sino realmente que la persona cambia porque tiene la necesidad de cambio y porque justamente, ok, yo encuentro que tengo la necesidad, yo veo que realmente lo que me dicen si es real y que a lo mejor sí me conviene cambiarlo, lo hago porque yo quiero, no porque me lo pidieron, sino porque yo quiero y porque yo veo que es una necesidad que yo mismo tengo. Y así va a funcionar para ellos. Ellos van a cambiar no porque a lo mejor les digamos que cambien, no porque ustedes les supliquen que cambien ciertas conductas. Van a cambiar, los van a escuchar, yo quiero que tú cambies esto y esto y que a lo mejor eso no se repita, ellos los van a escuchar a ustedes y si de repente en su cerebro dice, bueno, creo que sí es cierto, creo que realmente sí me conviene cambiarlo, me conviene realmente para tener una vida más estable conmigo mismo y con los demás, si es necesario que lo cambie y va a surgir la necesidad y lo van a cambiar y así va a funcionar para ambas partes. Cuando nosotros nos demos cuenta de las cosas que tenemos que cambiar por necesidad propia, lo vamos a hacer y así va a funcionar con ellos. Cuando ellos se den cuenta que tienen que cambiar ciertas cosas por necesidad propia, lo van a hacer, no porque nos digan, no porque nos cuestionen, no porque a cada ratito nos estén diciendo, no porque la persona se sacrifique. No, ninguna persona realmente nos movemos por sacrificio de los demás. Nos movemos justamente por la necesidad y muchas veces justamente, ok, yo tengo la necesidad de que esta relación esté bien, cambio. Si yo no tengo la necesidad, a veces no voy a cambiar. Muy bien, pues preguntas, dudas. Sí, ¿no? No, sí, vamos a avanzar. Hay muchos cuestionamientos que uno no está acostumbrado a hacerlo. No te enseñaron. Cuando te toca a ti tu turno, las cosas tienen que ser así. Se acabó. En esta ocasión, en lo que estamos ahorita, hasta donde yo he aprendido es cómo expresarme con él en este momento. A veces decía muchas cosas, no, es que eso está fuera de lugar, pero yo no sabía. Entonces poco a poco vas aprendiendo cómo expresarte, qué decir y cómo decirlo. Todavía falta, pues muchas, pero todo esto todas las prácticas que hemos estado viniendo es cómo manejarlo, y eso es lo que estoy tratando de entender, o lo estoy entendiendo, cómo irlo manejando. Entonces, para fin de cuentas, cómo manejarlo afuera, que es lo que aquí está muy fácil. Yo me siento cómodo porque tengo el apoyo de ustedes, pero ya afuera yo voy a estar solo frente a él. ¿Y cómo lo voy a manejar? Es a donde quiero llegar yo, y yo pienso que sí, porque sí he aprendido en ese aspecto. No, yo te dije esto y punto, y se acabó. No, es que esto es por esto, y vamos viendo a ver cómo. Tratar de convivir con él. Esta duda que yo tengo, trato de convivirla con él, de entenderlo, y pues que él me entienda a mí, o sea, y antes no lo hacía así.
esto se hace así, punto, y se acabó. Eso es lo que yo he mejorado en cuanto a mí, pues. Sí, Yo he estado aprendiendo y he estado viendo en las pláticas. sí, digo, y de repente puede parecer también esta parte de, chin, pues cómo le vamos a hacer cuando esté afuera, que a lo mejor, pues sí, tenemos como el apoyo de la institución y todo, pero ¿qué vamos a hacer allá afuera? Pues sí, de repente sí surgen como estos miedos, estas incertidumbres, pero también hay que entender que pues realmente no estamos totalmente solos. Digo, hay veces que la familia sí nos puede apoyar, hay veces que no, pero independientemente de que la familia nos apoye y que justamente podamos hacer una unión familiar para todos, pues a lo mejor como modificar cositas, ir caminando a la par, hay familias que a lo mejor sí, hay veces que no, hay veces que el hijo menor está bien enganchado y él no quiere hacer cambios y dice que el mayor es el único que está mal. Hay veces que es al revés y de repente hay veces que nos encontramos en una familia que pues por más que queramos que los demás nos apoyen, que los demás hijos, hermanos o el resto de la familia nos apoye, hay veces que pues no lo encontramos. Pero precisamente no sentirnos que estamos solos porque hay instituciones como esta, está la NON, hay más lugares donde de repente podemos encontrar como ese acompañamiento. Cuando de repente nos sentamos perdidos o de repente sentamos que a lo mejor no hay como alguien del cual le puedo decir, ¿sabes qué? Pues me siento bien cansado, ya frustrado, ya voy a tirar la toalla, ya no puedo. Hay más lugares y hay justamente también más instituciones, no solamente aquí, pues que también nos pueden apoyar y que nos pueden ayudar y echar la mano. Y si se requiere de a lo mejor regresar, si de repente mi hijo no quiere venir a terapias de seguimiento, yo como familia también puedo venir a terapias de seguimiento, yo también como familia puedo venir justamente a lo mejor a seguir recibiendo como ese apoyo, a de qué manera puedo a lo mejor seguir trabajando con él y haciendo o queriendo hacer que las cosas funcionen allá afuera. Sí, digo, hay que entender que también pues de repente no estamos solos, muchas veces de repente sí. Hay momentos en los cuales nos podemos sentir desesperados y frustrados y de repente sí nos podemos sentir solos, pero hay que entender que no estamos solos, que hay más lugares, hay más personas que a lo mejor nos pueden apoyar y que muchas veces el apoyo a veces no lo recibimos en familia, pero a veces lo recibimos de otra manera en otros lugares. Pero es bien importante en la familia las redes de apoyo. Es bien importante porque yo me he dado cuenta, simplemente platicar, por ejemplo, con mi cuñada, que platique, que mis cuñadas sepan por lo que pasó él aquí, es muy importante que ellos sepan porque ellas saben, o mi sobrina, qué platicar y cómo hacerlo sentir bien. Y eso es bien importante, buscar las redes de apoyo en la familia. Y uno la verdad se va dando cuenta con quién realmente es para hacer redes de apoyo. No todas las familias pueden ser red de apoyo. Sí, digo, no todas las familias de repente están dispuestas, abiertas y hay veces que no todas las familias o no todos los familiares de la familia quieren, pero apoyarnos en los poquitos que a lo mejor sí quieren, en los poquitos que sí se pueden integrar, en los poquitos que de repente sí nos pueden apoyar y que justamente podamos hacer como una dupla, apoyarnos de esos familiares. Realmente a veces, lamentablemente no toda la familia nos puede servir para hacer una red de apoyo, pero apoyarnos de las pocas personas en la familia que sí y apoyarnos también en redes externas. Muy bien, pues hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy, ¿va? Sí, gracias por venir. Gracias, que estén bien.